El ojo de la providencia. El ojo de la providencia, también conocido como el ojo de Horus, es un antiguo símbolo místico que probablemente mires todos los días sin darte cuenta de su sorprendente significado. En el antiguo Egipto lo llamaban Wadjet. Se pensaba que el ojo mágico era un sello protector. La gente se lo tatuaba en el cuerpo, tallaban el símbolo en madera o lo grababan en piedra y luego lo llevaban alrededor del cuello como protección. El símbolo estaba asociado con la salud y el rejuvenecimiento. El ojo de Horus era incluso popular entre los muertos. El símbolo se puede ver en innumerables tumbas egipcias, pintado en las paredes y dejado dentro de los sarcófagos en forma de amuletos. Pero, ¿dónde empezó el Wadjet? Al comienzo de la civilización egipcia, Osiris era el rey de las tierras y según el mito, Osiris era un verdadero rey humano. Es parte de una mitología más amplia que los egipcios eran descendientes de sus dioses, que descendieron de las estrellas. Algunos comparan esta mitología con los antiguos dioses de Mesopotamia, los Anunnaki. Pero, ¿es todo esto solo una coincidencia? Tal vez no. Osiris gobernó a Egipto sin oposición hasta que su hermano Set se puso celoso. Luego, Set asesinó a su hermano y tomó el trono. La esposa de Osiris, Isis, quedó tan devastada que resucitó a su marido de entre los muertos utilizando magia antigua o tecnología alienígena. Depende de tu interpretación del mito. Con Osiris vivo una vez más, Isis quedó embarazada de su hijo Horus. Sin embargo, la resurrección de Osiris fue solo temporal. Él e Isis se vieron obligados a retirarse a la tierra de los vivos, al inframundo, mientras Set permanecía en el trono sobre la tierra. Cuando Horus se convirtió en un hombre adulto, derrotó a su tío Set en una gran batalla para vengar a su padre, y durante la lucha entre los dos dioses, Horus perdió uno de sus ojos. En ese sentido, Horus era extremadamente similar al dios vikingo Odín, quien también perdió un ojo, aunque las historias son muy diferentes. En el mito nórdico, Odín se sacó el ojo y lo cambió por sabiduría divina. Odín nunca recuperó su globo ocular, pero Horus sí. Odín tenía mucha magia, pero poca percepción de profundidad. El ojo de Horus fue restaurado mágicamente por Thoth, el dios egipcio de la sabiduría. Entonces, una vez más, puedes ver la conexión nórdico-egipcia. Horus y Odín perdieron la vista y ambas historias involucran sabiduría y magia. El globo ocular resucitado se convirtió en un símbolo de magia, misticismo, matemáticas y mucho más. Tener el símbolo era contar con la protección propia de Horus. Pero, ¿cómo llegó el ojo de un dios egipcio al billete de $1 estadounidense? No te equivoques, este es el ojo de Horus en el billete de $1. Es difícil pasar por alto la conexión egipcia cuando el globo ocular está en el centro del triángulo en la cima de una pirámide. El globo ocular aparece en iglesias de todo el mundo, en edificios masónicos y en el cristianismo. Este es un símbolo utilizado tanto por los Illuminati como por la Iglesia Católica. El globo ocular incorpóreo evolucionó después del fin del reinado de Egipto. Los cristianos comenzaron a usarlo para significar el ojo de Dios que todo lo ve. El globo ocular dentro de un triángulo o pirámide aparece en obras de arte de toda la Edad Media. Representaba a Dios para los artistas medievales, al igual que el ojo de Horus representaba la magia de los dioses antiguos para los egipcios. El globo ocular del billete de $1 fue creado por Charles Thomson, secretario del Congreso Continental. Charles decidió utilizar el ojo para el gran sello de los Estados Unidos de América. La pirámide inacabada sobre la que se cierne tiene 13 niveles que representan los 3 estados originales. El globo era un símbolo de vigilancia de Dios sobre la nueva nación. Incluso si se usó como símbolo cristiano, el ojo aún proviene del antiguo Egipto. ¿Cuáles son algunos de tus pensamientos sobre el extraño ojo de Horus y su posición en el billete de $1 estadounidense? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Los dólmenes de Bélgica. Cuando piensas en Bélgica, ¿es el chocolate lo primero que se te viene a la mente? Si es así, puedo simpatizar contigo completamente. Bélgica es conocida por sus deliciosos chocolates. Además, no nos olvidemos de sus gofres igualmente deliciosos. Pero Bélgica también alberga su propio Stonehenge. El Stonehenge belga es uno de los múltiples círculos de piedra conocidos como megalitos de Bélgica. Hay varios de ellos rodeando lo que alguna vez fue un cementerio neolítico. Las estructuras de piedra son completamente únicas en Bélgica y los expertos solo se preguntan para qué podrían haber sido utilizadas. Los megalitos datan aproximadamente del 3000 a.C.
500 años antes de la creación de la Esfinge. Los científicos creen que una sociedad prehistórica llamada cultura Seine-Oise-Marne construyó a mano estos enormes monumentos de piedra. La cultura Seine-Oise-Marne deambulaba por Bélgica y Francia durante la Edad de Piedra. Han sido identificados como una cultura única debido a su compleja cerámica y creaciones de piedra gigantes. Los megalitos de Weris son dólmenes que se utilizaron en todo el mundo antiguo. Los dólmenes se utilizaron en el Reino Unido, Europa y lugares tan lejanos como Corea. Nadie ha descubierto nunca por qué tantas culturas construyeron los mismos monolitos de piedra. Cada dolmen se construyó como una especie de castillo de naipes, solo que utilizando enormes losas de piedra. Los científicos creen que estos dólmenes en particular se utilizaron para diferentes propósitos. Los miembros élite de la sociedad de la Edad de Piedra podrían haber sido enterrados debajo de ellos. También es posible que hayan sido utilizados en ceremonias rituales mágicas. Las ceremonias probablemente implicaban un culto ancestral, en el que los humanos primitivos rendían homenaje a quienes les precedieron. El bosque de Soignes es la versión belga de Stonehenge. Es uno de los pocos que aún permanecieron en pie. Los investigadores creen que probablemente había docenas, tal vez cientos de círculos de piedra similares formados por dólmenes en toda Bélgica, pero lamentablemente el resto se ha perdido con el paso del tiempo. Uno de los dólmenes más extraños se llama Pierre Heine. Solo queda un pequeño fragmento que se eleva de la tierra como una lápida. La leyenda local dice que se usó como tapón para sellar un portal al infierno. Sin embargo, el enchufe no funcionó muy bien. Los aldeanos pintaron la piedra de blanco para evitar que el diablo la empujara a un lado y escapara, causando estragos. El blanco es el color de la pureza y se cree que fortalece la piedra. Durante siglos, los aldeanos se reunían en la piedra cada equinoccio de otoño para pintarla de blanco y mantener al diablo en el infierno donde pertenece. Y ahora el número 10, pero primero es hora de agradecer. Gracias enormes a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos increíbles, secretos del lenguaje. ¿Qué tan extraño sería tener una mano de bronce en lugar de una de carne y hueso? No mucha gente sabe la respuesta a esa pregunta, excepto quizás un hombre que vivió en España hace 2000 años. Los arqueólogos encontraron recientemente una mano de bronce cubierta de extraños símbolos. No digo que haya sido utilizado como prótesis, solo que es un artefacto extraño sin ningún uso obvio. Inscrita en la superficie de la mano hay 4 líneas de caracteres extraños que parecen provenir de un idioma antiguo. Los científicos creen que la mano podría ayudarles a descubrir los secretos de un idioma que no se habla desde hace milenios. En el norte de España, hace 20 siglos, una tribu conocida como los vascones dominaba el paisaje. Los antropólogos siempre los habían considerado bastante primitivos. No eran tontos de ninguna manera. Yo nunca sugeriría eso, pero los vascones no estaban construyendo naves espaciales ni pavimentando carreteras en toda Europa. Nadie estaba siquiera seguro si tenían un lenguaje escrito. Se suponía que los vascones eran algo llamado prealfabetizados. Prealfabetizado es una buena manera de decir analfabeto o simplemente existir antes de la alfabetización. Los vascones definitivamente hablaban un idioma, pero no se encontraron muestras de escrituras hasta el descubrimiento de la mano de bronce. Aunque ahora parece que los vascones sí tenían una lengua, más que eso, su misterioso idioma fue un precursor del vasco moderno, que todavía se habla hoy en España. La inscripción aún no ha sido descifrada y tal vez nunca sea descifrada, y ahora los arqueólogos están trabajando para darle sentido al artefacto y su mensaje críptico. ¿Cómo votaba en la antigua Grecia? ¿Alguna vez te has preguntado cómo votaba la gente en el mundo antiguo? Si dijiste que sí, no estás solo. Los historiadores han estado tratando de descubrir cómo solían emitir sus votos las primeras sociedades democráticas del mundo. La mayor parte de la información sobre los votantes antiguos proviene de Atenas. Atenas, la capital moderna de Grecia y la antigua capital del Mediterráneo, fue una de las principales democracias reales del planeta. Los historiadores no saben exactamente cuándo se reunió el primer grupo de personas para votar por un líder, pero Atenas fue la primera gran ciudad donde se votó. Pero, ¿qué pasa con la República Romana? Incluso antes del Imperio Romano, los romanos no eran exactamente una democracia directa. Un grupo de romanos extremadamente ricos tenían mucha más influencia que la clase trabajadora. El Senado dictaba lo que sucedía en el gobierno romano, no la gente común y corriente con papeletas electorales. Aún así,
Hubo votaciones en Roma. Tanto en Roma como en Atenas, solo unas pocas personas pudieron votar. Y estoy seguro de que podrías adivinar quiénes eran esas pocas personas si llegara el momento. Incluso en Atenas, que con tanta frecuencia se oye aclamar como un paraíso progresista y democrático que haría que Seattle pareciera una dictadura conservadora, solo los hombres podían votar. A las mujeres no se les permitía votar y, obviamente, a los esclavos tampoco. El profesor de historia de la Universidad de Indiana, Eric Robinson, dijo que el principal órgano de gobierno de Atenas estaba formado por un consejo de 500 hombres. La ciudad estaba dividida en 10 tribus y cada tribu proporcionaba 50 personas para servir durante un solo año en el consejo. Cada hombre que era elegible para formar parte del consejo recibía una ficha personalizada. A través de un sistema de tubos y bolas, los hombres al azar eran elegidos una vez al año. La votación real no fue para quien estaría en el consejo. La votación se llevaba a cabo en una asamblea dentro de un anfiteatro en lo alto del cerro. Alrededor de 600 a 13,000 personas se presentaban para votar sobre cosas como leyes y casos judiciales públicos. Los investigadores creen que votar implicaba levantar la mano o gritar. También estaba la técnica del pulgar hacia arriba o hacia abajo. Cada año se elegía a 10 nuevos generales para dirigir los ejércitos de Atenas utilizando el sistema del pulgar hacia arriba. Todavía hay muchas cosas que los historiadores desconocen sobre el sistema político de la antigua Atenas. Toda la parte de elegir representantes aleatorios suena bastante intrigante, pero ¿estarías de acuerdo con que los miembros del Congreso fueran elegidos mediante lo que esencialmente sería una lotería aleatoria cada año? Líneas inexplicables. De todos los geoglifos del mundo, y hay muchos, el caballo blanco de Huffington, los geoglifos del Amazonas, los glifos de Kazajstán, el gigante de Atacama, las líneas de Nazca son las más desconcertantes, pero con una observación reciente, se han vuelto aún más extrañas. Si no estás familiarizado con los otros glifos que acabo de mencionar, asegúrate de ver más videos del canal para profundizar en ellos. Hasta entonces, ¿por qué existe un mandala indio en el Perú? En la antigua India, el mandala era un símbolo que representaba el universo. Era un signo del cosmos infinito y del ciclo interminable de la vida. Era una representación mística de todas las cosas vivas, muertas y por nacer. Cuando se tallaron las líneas de Nazca hace aproximadamente 2000 años, nadie del subcontinente indio había estado jamás en América del Sur. Al menos no hay una prueba de ello. Aunque para ser justos, nadie sabe quién pudo haberse subido a un barco y zarpar hacia nuevos mundos. Aún así, parece poco probable que hubiera indios en el Perú antes del nacimiento de Cristo. Esta es una parte importante para conocer debido al mandala descubierto en el desierto de Nazca. Es una talla enorme de unos 55 metros de ancho. Se necesita un poco de imaginación para ver el mandala con claridad porque el tiempo no le ha hecho ningún favor al geoglifo, pero al resaltar las líneas restantes se pueden ver claramente las similitudes con un mandala indio tradicional. No hay nada que pueda decir para ayudar a resolver este misterio. Ni los expertos entienden cómo un antiguo símbolo cósmico de la India terminó en el Perú. Hay más de 800 líneas rectas, alrededor de 300 figuras geométricas y casi 100 biomorfos que componen la totalidad de las líneas de Nazca. La formación del mandala es solo uno de los cientos de símbolos desconcertantes que siguen siendo incomprendidos. ¿Sabías que el glifo más largo de Nazca mide 14.5 kilómetros de largo? Una teoría popular es que las líneas se utilizaron como una especie de aeropuerto extraterrestre. Si alguna vez has volado a un pequeño aeropuerto, sin duda habrás mirado desde la ventana para ver la confusa variedad de líneas en la Tierra. Las líneas de Nazca se ven algo similares desde el aire. Es posible que todo este desierto fuera una pista de aterrizaje para criaturas que no eran de este mundo. Ragnarok. Ragnarok en el mito nórdico es la batalla cataclísmica entre el bien y el mal, casi idéntica a la batalla bíblica del Armagedón. Armagedón es cuando supuestamente el anticristo aparecerá para enfrentarse a Jesús y las fuerzas de la justicia. Al igual que la batalla de Armagedón, es posible que el Ragnarok ya haya ocurrido en la antigüedad. Ragnarok pudo haber sido una erupción volcánica apocalíptica que tuvo lugar en el año 536. El Armagedón pudo haber sido una batalla real entre soldados romanos y un enemigo no identificado hace 1800 años. Centrémonos en Ragnarok antes de entrar en un millón de tangentes. Ragnarok es conocido como el destino de los dioses. Es el final épico de los 9 reinos de la cosmología nórdica. El ciclo comenzó con el nacimiento de los dioses Aesir, los héroes Marvel de Asgard como Thor y Odín.
Los dioses establecieron el orden de los 9 reinos, refrenando las violentas fuerzas del caos. Ragnarok ocurre cuando esas fuerzas se liberan y se derraman en el mundo con el corazón lleno de venganza. Aunque los dioses saben que se acerca el Ragnarok y que el mundo será destruido, marchan sin miedo a la batalla para luchar. En el año 536, la temperatura cayó repentinamente en toda Europa. El hemisferio norte experimentó un enfriamiento tan profundo que si ocurriera hoy, la civilización podría colapsar. Y no estoy siendo dramático solo por el dramatismo. La temperatura cayó aproximadamente 2.5 grados centígrados, por debajo de lo normal. Esto resultó en un invierno volcánico en el que el cielo se volvió negro y las cosechas se marchitaron. La gente vivió un año de oscuridad en el que no había nada que comer. El evento está bien documentado. Hay descripciones del mismo en todo el Reino Unido. Los textos de la antigua China mencionan nevadas en agosto. Todos, desde los romanos hasta la cultura moche del Perú, experimentaron los efectos devastadores de la erupción volcánica. El erudito medieval Michael McCormick calificó el 536 como el peor año para vivir, no solo por el invierno volcánico, sino también por la guerra entre romanos y vándalos. En el mundo de los vikingos, o más bien de sus parientes nórdicos, ya que la era vikinga aún no había comenzado, hubo una gran migración. La migración coincidió con el invierno del 536. Estudiosos recientes han sugerido que la migración forzada de los nórdicos, junto con una ola catastrófica de muertes, puede haber influido en la creación de la leyenda de Ragnarok. En cuanto al volcán travieso, nadie ha descubierto nunca exactamente cuál provocó el peor año de la historia de la humanidad. Quizás ni siquiera era un volcán. Los científicos todavía están luchando por comprender con precisión qué sucedió. Y olvidé mencionar que el rey Arturo estuvo involucrado. Sí, el legendario rey Arturo que se sentó en Camelot con el mago Merlín y su valiente caballero Lancelot. En el 2020, el filólogo Andrew Breeze argumentó que el rey Arturo llegó al poder como consecuencia de la erupción volcánica. Un velo de humo cubrió la tierra y el hambre se extendió, y el rey Arturo apareció para poner orden en la oscuridad. Apuesto a que no pensaste que Ragnarok fuera tan complejo. Enterrar a los muertos. ¿Qué es lo que hace que un ser humano sea un ser humano? O tal vez una mejor manera de preguntar es, ¿qué fue lo primero que diferenció a los humanos de nuestros ancestros primigenios? ¿Cuál fue nuestra capacidad para crear obras de arte abstractas? ¿Fue la capacidad de comunicarse claramente en un grupo? ¿O fue enterrar a los muertos? Los científicos han estado desconcertados sobre esta cuestión durante siglos. Desde que los eruditos de la antigua Grecia se sentaron a beber vino y reflexionar, se han preguntado qué hace que los humanos sean tan humanos. Ahora, los científicos han descubierto que es posible que tú y yo no seamos tan especiales. Homo naledi es un miembro extinto del árbol genealógico humano. Era una criatura pequeña con un cerebro pequeño. Si bien los científicos descubrieron recientemente evidencia de que el Homo naledi enterraba a sus muertos 100.000 años antes que el Homo sapiens, es difícil expresar lo importante que es este descubrimiento. Si se confirma, significa que el comportamiento avanzado de los seres humanos no lo es tanto. En lo profundo de una cueva sudafricana, el Homo naledi era más humano que humano hace 335.000 años. El descubrimiento del entierro se produjo dentro del sistema de cuevas Rising Star, del que quizás hayas oído hablar antes. Es la cueva más famosa de África, a 40 kilómetros de Johannesburgo. Dentro de la caverna se encontraban los restos de una criatura que tenía un cerebro de solo un tercio del tamaño del cerebro humano moderno. La criatura también poseía una extraña mezcla de características anatómicas, algunas de ellas humanas y otras tipo mono. Pero el descubrimiento no ha ayudado mucho a resolver ninguna pregunta importante sobre la evolución humana. Solo ha hecho que las cosas sean más confusas. Si el Homo naledi fue encontrado aquí enterrado en el suelo, eso significa que alguien se tomó el tiempo y el esfuerzo de cavar el hoyo y probablemente tuvo algún tipo de ceremonia para acompañarlo. ¿Sintieron tristeza? ¿Sintieron pérdida? Entonces, ¿qué tan inteligentes eran? ¿Qué opinas? La cuarta pirámide. La cuarta pirámide de Giza se encuentra a un corto paseo en camello de la Gran Pirámide y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. No es tan grande como las otras tres, ni tampoco se parece mucho a una pirámide a estas alturas debido al deterioro. Sin embargo, en la quinta dinastía fue una tumba monumental para una reina. Hay 3 pirámides principales en Giza con las que la mayoría de la gente está familiarizada.
la pirámide de Keops o la Gran Pirámide. Luego están las dos pirámides más pequeñas construidas para los faraones Khafre y Menkaure. Estas son las hermanas pequeñas de la Gran Pirámide. ¿Pero alguna vez has notado las tres pirámides subsidiarias de Giza? Se cree que todas estas fueron construidas para las novias de Keops. Mira el tamaño de la pirámide de Keops en comparación con las tres pequeñas situadas frente a ella. ¿Crees que estafaron a sus esposas en el departamento de pirámides? ¿O deberían estar contentos de haber recibido siquiera sus propias pirámides? Lejos de las tres pirámides mayores y de las pirámides más pequeñas, se encuentran las tristes ruinas de la cuarta pirámide. Dios mío, ¿cuántas veces voy a decir pirámide hoy? Este triángulo de piedra puntiagudo perteneció a la reina madre Khentkaus I. Nadie sabe exactamente quién era la reina, ni quiénes eran sus padres, y no está claro cuánto tiempo gobernó. Una explicación popular es que era hija del faraón Menkaure. Es posible que también haya sido la esposa del rey Chepseskaf y del rey Userkaf, aunque probablemente en momentos diferentes. Por otra parte, ¿quién sabe qué cosas raras les gustaban a los reyes de la quinta dinastía? Pudo haber sido también la madre del rey Saure, o ella misma pudo haber sido la reina del Alto y Bajo Egipto. Me gusta pensar que ella era la reina indiscutible y gobernaba con mano de hierro. Los científicos excavaron la tumba de Khentkaus en 1837, pero el misterio de la reina madre aún no está resuelto. Ella fue la única mujer real que tuvo su propia tumba privada en Giza. Las esposas de Keops realmente no cuentan, ya que fueron puestas al pie de su pirámide y no obtuvieron la suya propia. Obsidiana y oro. En un trozo de tierra de un rancho al azar en la península de Texas, se encontró un pequeño artefacto de obsidiana. La pequeña reliquia llegó al antropólogo Matthew Bollinger de la Universidad Metodista del Sur y sorprendentemente rastreó el artefacto de obsidiana hasta San Francisco Vázquez de Coronado y la ciudad perdida de El Dorado. El artefacto en sí era poco más que un cuchillo, una herramienta de piedra tallada para tener un borde afilado, pero es el origen del artefacto lo que ha conectado con el famoso explorador español y la legendaria ciudad. Matthew cree que lo dejó caer un miembro de la fatídica expedición de San Francisco a través de México y Texas. Según la leyenda, Francisco partió de México en 1540 con la fuerza expedicionaria más grande jamás reunida en América del Norte. Al menos era la más grande en ese momento. La expedición tenía un objetivo: encontrar las 7 ciudades de oro, también conocidas como Cíbola y El Dorado. Los historiadores saben que la expedición tuvo lugar, pero sus detalles específicos son un poco vagos. Francisco dirigió las fuerzas desde México a Arizona, luego a Nuevo México, Texas, Oklahoma y por último Kansas, pero nunca encontraron una ciudad legendaria. Él y el equipo encontraron el Gran Cañón y el río Colorado, pero resultó que les habían mentido. No había ninguna ciudad de oro, ni El Dorado, ni riqueza alguna. Francisco regresó a la Ciudad de México en 1542. El viaje lo había arruinado y resultó gravemente herido. Sin dinero y deshonrado por perseguir un mito, fue acusado de crímenes de guerra. Francisco acabó muriendo en la Ciudad de México a causa de una enfermedad infecciosa en 1554. Su expedición fue la definición misma de desastre, pero lo que me parece realmente interesante, y también a los historiadores, es que nunca se ha encontrado casi ninguna evidencia física de su viaje, excepto por esta pequeña mota de obsidiana. El análisis de la hoja oscura muestra que fue fabricada en el centro de México. Es un hecho conocido que Francisco trajo consigo esclavos africanos e indígenas en su viaje. El cuchillo de obsidiana probablemente lo llevaba alguien que lo había elaborado en México y luego lo perdió durante la expedición mientras atravesaba Texas. El misterio sigue siendo exactamente qué ruta tomó Francisco en su fallido viaje para encontrar una ciudad que probablemente no existía. Muchos han ido en busca de El Dorado desde las selvas del Ecuador hasta Kansas, pero ninguno la ha encontrado. Los petroglifos de Hawái. Cuando los turistas visitan Hawái, les interesan las grandes olas, el gran sol y la gran relajación, pero Hawái también alberga algunos petroglifos muy peculiares, sin mencionar las ruinas antiguas. En Hawái no se llaman petroglifos, los hawaianos locales llaman al antiguo arte rupestre Ki'ipohaku. Hay más de 100 sitios llenos de arte rupestre repartidos por las islas, pero ¿quién los hizo y qué significan? Los primeros polinesios hawaianos que vivieron en las islas antes de la llegada de los europeos
hawaianos no conocían ningún idioma escrito. Aunque esto fue hace solo 4 siglos, todavía no habían llegado a la palabra escrita. Esto no quiere decir que los hawaianos no pudieran registrar información. Todavía eran humanos y tenían un idioma que hablaban. Registraron eventos importantes a su manera, típicamente tallando figuras en rocas de lava. Durante cientos de años, los hawaianos registraron nacimientos, acontecimientos políticos, rituales importantes y epifanías religiosas en roca volcánica. Sin duda, la mayoría de los petroglifos se han perdido en este punto, pero muchos de los que sobreviven se pueden encontrar a lo largo de senderos que serpentean a través de traicioneros campos de lava. Se cree que el campo de petroglifos de Waikoloa es el sitio de arte rupestre más grande de la isla grande de Hawái. Los hawaianos se establecieron aquí alrededor del año 1400, aunque es posible que lo hayan visitado ya en el año 1000. El campo está cubierto de espectaculares obras de arte, pero nadie sabe lo que significan. El campo de petroglifos de Waikoloa tiene 94 hectáreas de puro misterio, 94 hectáreas de arte rupestre que representan humanos, barcos, pollos, armas y mensajes que tal vez nunca serán descifrados. Las ruinas de pueblos, asentamientos agrícolas de hace 7 siglos y petroglifos indescifrables se encuentran por todo Hawái. La naturaleza compleja de los isleños originales se pierde en la tradición de estos espectaculares pictogramas. Sinceramente, es impactante que tanta historia haya desaparecido. Para entender lo que quiero decir, echa un vistazo a las ruinas del pueblo Lapakahi. No hay historia registrada de las personas que vivieron en este pueblo. Aún así, gran parte sigue en pie. Hay una casa histórica con estructura de bambú y techos de paja que fue ocupada por última vez en el siglo XX. La gente vivía el modo de vida tradicional hasta hace solo un siglo, pero su historia se ha perdido. La gente del pueblo construyó un santuario de pesca donde dejaban ofrendas a los dioses, cavaron pozos, construyeron muros de roca, construyeron carreteras y construyeron complejos residenciales. Pero el secreto para comprender sus rituales se pierde en la naturaleza desconcertante de sus petroglifos. Si alguna vez has estado en Hawái y has visto alguno de estos pueblos o petroglifos, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría escuchar tu opinión sobre uno de los misterios más grandes y posiblemente más importantes de Estados Unidos. La isla que está desaparecida. Hay 7 islas en el archipiélago español conocido como Islas Canarias. Cada isla es un poco diferente a su vecina, con una cultura única y paisajes inimaginables. En conjunto, las Islas Canarias son conocidas en todo el mundo por ser un destino vacacional de primer nivel. Pero, ¿sabías que una de las Islas Canarias es un fantasma? Hay una misteriosa octava isla que es en parte mito, en parte fantasma y 100% invisible. Su nombre es San Borondón y tiene una extensa historia. Los exploradores la han visto, la han tocado y la han documentado, pero en los tiempos modernos nadie ha podido demostrar que existe, o tal vez debería decir que nadie ha podido probar que existió. San Borondón tiene una historia tan larga en España que un rápido recorrido en Google Maps te dará una idea de su influencia. Podrás encontrar calles y barrios que llevan el nombre de San Borondón. Era lo suficientemente importante en el pasado como para convertirse en un nombre popular. Esto es lo que sé sobre su historia. El primer avistamiento documentado se produjo en el siglo IX por San Brendan, un explorador y navegante legendario. Brendan también era un monje irlandés que seguía instrucciones incompletas de un pez gigante. Parte de la leyenda de Brendan es que solo encontró la isla porque un gran pez lo siguió hasta ella. ¿Cuánto de la historia quieres creer? Depende totalmente de ti. Siglos más tarde, en 1920, San Borondón fue incluida en el planisferio de Hereford como la octava isla de Canarias. Supuestamente estaba a 200 kilómetros de La Palma y tenía un volcán gigante en cada extremo. La última aparición documentada de la isla desaparecida fue en 1755 en la Carta Geográfica de Gautier. Muchos marineros contaron historias de cómo desembarcaron en la isla y se maravillaron con su hermosa costa, pero aún así no había pruebas definitivas de que existiera más allá de la leyenda marítima, es decir, hasta que apareció una imagen en 1958. Un hombre llamado Manuel Rodríguez Quintero tomó una fotografía de la isla y luego la publicó en un periódico local español. La imagen mostraba el contorno de una gran masa de tierra a muchos kilómetros de donde Manuel estaba de vacaciones en La Palma. Sin embargo, los científicos desacreditaron la foto, dijeron que era una ilusión óptica, nada más que un espejismo en el horizonte. Hasta el día de hoy, el misterio de las 8 Islas Canarias nunca ha sido resuelto. La Esfinge revelada. Los investigadores todavía están intentando resolver el misterio de la Gran Esfinge de Egipto.
Es un misterio que ha perdurado durante 4500 años. Además, en los días de la reina Cleopatra, nadie sabía de dónde venía la esfinge. El conocimiento se perdió incluso para los antiguos egipcios. Pero no te preocupes, todavía hay esperanza. Un grupo de científicos de la Universidad de Nueva York publicó recientemente su investigación sobre este emblemático monumento. Afirman haber resuelto el misterio de par en par, revelando impactantes secretos del pasado. Para comprender los misterios de la esfinge, los científicos la replicaron. No construyeron un modelo de esfinge del tamaño adecuado, aunque eso hubiera sido genial. En cambio, tomaron una gran cantidad de arcilla blanda y la expusieron a corrientes de agua. Esta era una forma de imitar decenas de miles de años de erosión eólica, y cuando terminó el experimento, la pila gigante de arcilla se parecía extrañamente a la esfinge. Espera, ¿realmente estoy diciendo esto ahora mismo? ¿Sugirieron verdaderos científicos que la esfinge se formó a partir de la erosión eólica? El autor principal del estudio, Leif Ristrup, dijo que el agua, la lluvia y el viento pueden crear formas parecidas a esfinges. El experimento, aunque pueda parecer una locura, dio como resultado un trozo de arcilla blanda que se parecía a la esfinge. Incluso tenía el rostro humanoide y las patas apoyadas en el suelo, con la icónica espalda arqueada de la esfinge. La idea de que la esfinge no es más que un trozo de roca al azar existe desde hace más de 40 años. El geólogo Farouk El-Baz ideó esta teoría en 1981. Ahora probablemente quieras saber si la teoría es cierta. Personalmente lo dudo, al igual que muchos otros expertos en el campo de la egiptología. La teoría dominante desde hace mucho tiempo es que la esfinge fue hecha para un faraón alrededor del año 2500 a.C. Habría sido cincelada a mano, no formada por ráfagas de viento aleatorias. El hecho de que este tipo de experimentos estén sucediendo en la era moderna simplemente demuestran cuán irresoluble es el origen de la esfinge. Nadie sabe dónde fue a parar su nariz, de quién era la cara originalmente o qué se esconde debajo de ella. Sin embargo, hay un rumor que quizás hayas escuchado antes. El rumor es que la esfinge está custodiando una biblioteca subterránea llena de libros que se creían perdidos en el incendio que quemó la biblioteca de Alejandría. ¿Qué piensas sobre la esfinge? Haznos saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Número 10. Cueva de Amaterasu. El santuario Ama-no-Iwatu es un lugar muy real a pesar de estar sacado directamente de la mitología japonesa. Está ubicado dentro de un área más grande llamada Takachiho, que es algo similar en concepto a la versión japonesa del Monte Olimpo. Según la leyenda, fue la diosa Sol sintoísta Amaterasu quien llegó a este lugar después de que su hermano le hiciera una broma cruel. Estaba tan molesta con su hermano que la diosa se escondió dentro de una cueva en Takachiho, privando hacia el mundo de la luz del sol. Los otros dioses y diosas se dieron cuenta de que esto no era ideal para el mundo, entonces llegaron a este lugar y se reunieron para atraerla fuera de la cueva, pero Amaterasu todavía estaba demasiado molesta para irse, por lo que el mundo permaneció en oscuridad. No fue hasta que una de las diosas realizó un baile para hacer reír a los dioses que Amaterasu finalmente salió para ver por qué todos estaban divirtiendo tanto. Una vez fuera de la oscuridad de la caverna, la luz volvió a brillar en el mundo. Esta es definitivamente solo una historia mítica, pero la cueva en la que Amaterasu se refugió es un lugar real. El santuario Ama-no-Iwatu fue construido justo afuera de su entrada, una pieza verdaderamente impresionante de la arquitectura japonesa antigua. Puedes mirar directamente dentro de la cueva a la alcoba húmeda donde la diosa una vez ocultó el sol. Número 9. El Cerro Uinek. La colina de Uinek fue construida una vez como el centro de la mitología irlandesa. Está ubicada en la baronía de Raconrad y actualmente tiene el estatus de monumento protegido. La colina consta de tumbas megalíticas, varios túmulos funerarios, ruinas de muros de piedra, pozos sagrados e incluso un antiguo camino de la época medieval. También está bastante cerca del centro geográfico de Irlanda, por lo que explica por qué fue el núcleo sagrado de la isla durante miles de años. En la mitología irlandesa se supone que la colina es el lugar de entierro de varios dioses irlandeses diferentes, incluido el Dag Gamor. Era el dios rey gobernante y protector de los celtas irlandeses. Los irlandeses creían que provenía de una raza gigante de personas llamada Tuatha de Danann, el clan gobernante de dioses más importante de Irlanda. Hay muchos mitos sobre Dag Gamor. Era un guerrero, una figura paterna, luchó contra las fuerzas del mal y sus huesos están bajo la colina. También hay otras historias mitológicas extrañas que rodean la colina. Se dice que es un lugar de encuentro entre el reino terrenal y el otro mundo. Supuestamente hubo fuego sagrado que ardió en su punto máximo durante 7 años, y una vez hace mucho tiempo hubo una gran tormenta de granizo sobre la columna que creó los 12 grandes ríos de Irlanda. No importa dónde mires en la mitología irlandesa, la colina se menciona en alguna parte y este increíble lugar mitológico es uno de los que puedes visitar hoy en día en el mundo real.
Número 8. Sodoma y Gomorra. Cuando los arqueólogos buscaban entre las ruinas de un pueblo de la Edad de Bronce llamado Tal el Amán, descubrieron algo increíble. La ciudad había sido destruida en el año 1650 a.C. En ese momento, esta era una de las 3 ciudades más grandes de la región, incluso más grande que Jerusalén. Tenía edificios de adobe de más de 5 pisos de altura, templos, lugares de aprendizaje. Era una verdadera metrópolis. Pero lo que desconcertó a los arqueólogos fue el hecho de que parecía haber sido completamente derretida por el fuego en un solo día. No parecía la destrucción vista a través de la guerra, sino por algún tipo de evento catastrófico. Ahora se cree que fue destruida por una bola de fuego del cielo, una roca espacial explosiva que cayó sobre la ciudad con una fuerza de 1000 bombas atómicas, probablemente inspirando la historia de Sodoma y Gomorra. La ciudad de Sodoma y Gomorra se menciona en el libro del Génesis como un lugar de gran pecado. La gente de la ciudad era tan pecaminosa y hedonista que Dios hizo llover sobre ellos azufre y fuego. La Biblia literalmente dice fuego y azufre que vienen del cielo y destruyen la ciudad en un gran infierno ardiente. Los científicos pueden confirmar que esto realmente sucedió. Según Christopher R. Moore, arqueólogo de la Universidad de Carolina del Sur, fue un estallido en el aire de un meteorito que destruyó Tal el Hamán, también conocida como Sodoma y Gomorra. Probablemente explotó a unos 4 kilómetros por encima de los techos de los edificios, creando una fuerza de explosión 1000 veces más poderosa que la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima. La temperatura del aire subió 1982 grados Celsius, la ropa de las personas estalló en llamas, la madera se quemó y se convirtió en cenizas, las espadas y la cerámica fueron derretidas. Luego una onda expansiva atravesó la ciudad a más de 1190 kilómetros por hora, reduciendo todas las estructuras hechas por el hombre a un montón de escombros. Las personas antiguas que se enteraron de lo que sucedió aquí estaban tan conmocionadas que la única forma en que podían entender la devastación era atribuida a un acto de la ira de Dios. Número 7. La piedra asesina. El Seishoseki es una piedra de la antigua mitología japonesa. También se la conoce como la piedra asesina. Cuenta la historia que cualquiera que toque la piedra morirá inmediatamente. ¿La razón de la cualidad mortal de la piedra? Según la mitología, la roca supuestamente contenía un espíritu maligno. El espíritu es de un zorro de 9 colas que se transformó en una hermosa mujer llamada Tamamo no Mae, con la intención de matar al emperador Toba. Sin embargo, el zorro astuto no fue rival para el emperador y fue derrotado. Tras su derrota, el zorro malvado fue puesto en la piedra y arrojado sobre una montaña volcánica, y allí ha permanecido la piedra durante siglos. Incluso fue registrada como sitio histórico en 1957, pero en 2022 sucedió lo impensable. Los visitantes del popular sitio quedaron estupefactos al ver que la piedra asesina se había partido por la mitad. Sí, la piedra legendaria que contenía el espíritu del zorro de 9 colas se rompió, liberando al espíritu maligno de vuelta al mundo. Para aquellos que realmente creen en la mitología japonesa, ese no fue un buen día. Hay algunos que todavía piensan que los viejos cuentos son reales. Estas personas actualmente tienen la impresión de que el espíritu maligno ha sido liberado de su prisión y está a punto de comenzar a causar serios problemas. Por otro lado, la piedra agrietada probablemente fue un hecho natural causado por el clima frío. La lluvia y la temperatura helada hicieron que la piedra se rompiera y no un espíritu enojado. ¿Pero tú qué piensas? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Los jardines colgantes de Babilonia. De todas las maravillas del mundo antiguo, solo hay una que técnicamente nunca se ha encontrado. Los jardines colgantes de Babilonia han alcanzado un estatus mítico en la historia porque nadie, historiadores, arqueólogos, investigadores y científicos por igual, no han podido averiguar si el lugar existió alguna vez. Los jardines colgantes se describen como una notable hazaña de ingeniería, una serie de jardines escalonados con árboles, arbustos y toda la vida vegetal silvestre que puedas imaginar. Los jardines supuestamente fueron construidos junto a un gran palacio por el rey de Babilonia, Nabucodonosor II. Eso fue hace 2500 años. El mayor problema es que nadie ha encontrado pruebas arqueológicas de los jardines colgantes de Babilonia. Tampoco hay textos babilónicos antiguos que mencionen los jardines. O este lugar era mítico, o había algún otro jardín que los escritores griegos y romanos exageraron mucho. La tercera y última opción es que los jardines se construyeron en otro lugar, pero que no era Babilonia. Número 5. Bosque de Sherwood. Cuando alguien dice el bosque de Sherwood, lo primero que se te viene a la mente es Robin Hood. Pero lo que quizás no sepas es que el bosque de Sherwood es un lugar muy real en Inglaterra. La existencia de Robin Hood es discutible, pero no se puede discutir que el bosque es un lugar real y muy mágico. ¿Pero quién era Robin Hood? Lo cierto es que Robin Hood era un apodo habitual que se daba a cualquier delincuente de poca monta a partir del siglo XIII. Probablemente había hombres como Robin Hood que vivían en el bosque escondiéndose del rey y la corte.
bosque. Definitivamente eran criminales y los campesinos probablemente los admiraban, pero nadie piensa que hubo un verdadero Robin Hood. En cambio, el nombre aparece por primera vez en un poema en 1377, luego se exagera en 1521 por el historiador escocés John Mayer. A partir de entonces, Robin Hood es el Batman medieval. En cuanto al bosque de Sherwood, su historia se remonta a la época de los cazadores prehistóricos. Se han encontrado herramientas de pedernal pertenecientes a personas de la Edad de Piedra, agricultores que surgieron en la Edad de Hierro y los romanos que se infiltraron en el bosque en la primera parte de la Era Común. Alguna vez fue el bosque más grande de Inglaterra con 40.469 hectáreas en el año 1200. Eso fue durante los rumores de Robin Hood, cuando los verdaderos ladrones vivían en el bosque y atacaban a los viajeros. Lamentablemente el bosque ha sido destruido y convertido en tierra de cultivo y ahora su mayor parte ha desaparecido. Número 4. El Hades. Puede que no tengamos ninguna prueba de que el inframundo legendario de la mitología griega sea un lugar real, pero sabemos dónde hay una supuesta entrada. Me refiero al Hades, el lugar al que la gente del mundo griego antiguo creía que iba al morir. Muchas personas creían que se podía acceder al Hades a través de ciertas cuevas y túneles que se adentraban en la tierra. Debido a que creían que el inframundo estaba literalmente debajo de sus pies, tenía mucho sentido que pudieras viajar allí encontrando la cueva correcta. Una de las supuestas entradas está en Cabo Matapán. Es aquí donde tuvieron lugar varias historias de la mitología griega. Es donde Orfeo entró al inframundo para buscar a su amor perdido. Es donde Hércules bajó a la penumbra para buscar a Cerbero, el perro de 3 cabezas del Hades. Incluso los espartanos vieron lo importante que era este lugar y construyeron templos y altares por todo el promontorio rocoso. Aquí también hay un templo construido por los espartanos que aún está en pie, uno dedicado al dios Poseidón. Hoy sabemos que las cuevas no conducen a una terrible tierra subterránea de los muertos, pero todavía está allí, ya se han inundado en su mayoría y solo se pueden visitar en barco. Número 3. La tumba de Newgrange. La tumba de Newgrange en Irlanda es sin duda uno de los lugares más misteriosos del país. La tumba se remonta a 5.200 años, al Neolítico. También es solo una parte de un sitio histórico más grande llamado Brú na Bóinne. Juntas hay 3 tumbas principales repartidas por el área: Knowth, Dowd y Newgrange. No se puede negar que la tumba de Newgrange es un lugar mágico. Las rocas están talladas en extraños diseños celtas en espirales. Hay más de 97 piedras grandes cubiertas en estos diseños, utilizadas como bloques de construcción de la tumba megalítica. Los arqueólogos creen que quien hizo los diseños en realidad no construyó la estructura. Los celtas no llegaron a Irlanda hasta miles de años después de que se completó la tumba, por lo que las extrañas espirales y las obras de arte probablemente llegaron más tarde. No sabemos exactamente con qué mitos antiguos está conectada la tumba de Newgrange. Sabemos que fue construida para alinearse perfectamente con el sol durante el solsticio de invierno. El sol brilla a través de una caja en el techo justo encima de la entrada al pasaje principal. En el solsticio de invierno, el sol ilumina la cámara principal y la convierte en una caja segadora de oro puro durante unos 15 minutos. Todos estos miles de años después, la gente todavía viaja a la tumba todos los años solo para experimentarla. Número 2. La Fuente de la Juventud. El mito de la Fuente de la Juventud ha existido durante mucho tiempo. En casi todas las culturas hay docenas de leyendas desde Japón hasta Polinesia sobre una fuente especial de agua con increíbles poderes curativos y la capacidad de hacerte inmortal. Pero estamos aquí para hablar de un lugar del mito que realmente existe. La historia se remonta al conquistador español Juan Ponce de León. Escuchó rumores de una fuente mágica y un río rejuvenecedor al norte de Cuba. Esto fue alrededor del segundo viaje de Colón al Nuevo Mundo en 1493, pero no fue hasta después de su muerte que las historias de él y la Fuente de la Juventud comenzaron a contarse en todo el imperio. En 1535 corrió el rumor de que Ponce de León buscaba la fuente para curar su impotencia. No hay registros históricos que muestren que Ponce de León haya descubierto alguna vez la Fuente de la Juventud, ni siquiera hay registros de su llegada a San Agustín en Florida. La mayoría de los historiadores creen que llegó a unos 96.5 kilómetros al sur y se perdió por completo. No obstante, la Fuente de la Juventud de San Agustín es un lugar muy real. Aquí hay un manantial natural que la gente todavía cree que mágicamente les da una apariencia juvenil. Se rumorea que Ponce de León fue el primer europeo en beber del manantial, pero eso probablemente no sea cierto. De cualquier manera, ha sido una fuente de supuesta curación para los europeos y los descendientes durante 500 años. Número 1. Las puertas de Guinea. Si alguna vez te has preguntado dónde está la mítica puerta al inframundo vudú, te espera una sorpresa. La leyenda dice que hay 7 puertas en todo el barrio francés de New Orleans, todas las cuales conducen a la tierra de los muertos conocida como Guinea. En las enseñanzas del vudú, las almas de los muertos residen en este oscuro inframundo. No es un lugar de miseria y tortura, sino más bien un plano turbio del purgatorio. Los espíritus deben atravesar este purgatorio antes de que finalmente se reúnan con sus antepasados. El inframundo vudú está gobernado
gobernado por el barón Samedi, un esqueleto con sombrero de copa. Para los practicantes del vudú en Estados Unidos, estas puertas están en Nueva Orleans, esparcidas en varios puntos a lo largo del Canal Street de los cementerios. Una de ellas está supuestamente escondida dentro del cementerio de San Luis, otra está en el cementerio de Greenwood y una más en el cementerio de Cypress Grove y la última en el cementerio de St. Patrick. Número 10. Secretos bajo Roma. Las catacumbas de Santa Priscila son un misterioso laberinto subterráneo de las antiguas cámaras funerarias que se pueden encontrar debajo de las calles de Roma, y muchos ni siquiera saben que existen. Los arqueólogos profesionales comenzaron a investigar las catacumbas a finales del siglo XIX. Inicialmente esperaban encontrar un tesoro, pero en su lugar encontraron un desastre total. Los sarcófagos de mármol que alguna vez albergaron cuerpos de romanos se hicieron añicos, se arrancaron hermosos mosaicos de las paredes, se desmantelaron altares y se encontraron esqueletos enteros con huesos destrozados. Este saqueo se había llevado a cabo 200 años antes, y adivina quién ordenó que se destruyeran las catacumbas. Fue el Vaticano. A mediados del siglo XVII, el Papa Inocencio X envió saqueadores de tumbas a las profundidades de las catacumbas por una de dos razones. Algunos dicen que el Papa había estado buscando un tesoro perdido o que había ordenado deliberadamente que se destruyeran los cementerios porque la iglesia creía que estaban malditos. Los historiadores no pueden ponerse de acuerdo sobre cuál historia es la correcta, pero esto es lo que hace que la historia sea mucho más interesante. Hay una parte de las catacumbas llamada Copela Greca. Es una capilla griega con frescos descoloridos en las paredes que representan mujeres en lugar de hombres. Casi en ningún otro lugar del mundo antiguo se pueden ver frescos que muestren mujeres aparentemente dirigiendo una misa religiosa, en otras palabras, actuando como sacerdotes. Si bien la mayor parte de la capilla ha sido destruida, muchas de las sacerdotisas aún se pueden ver descoloridas en las paredes de estas catacumbas ocultas. La mayoría de los expertos creen que fue el Vaticano quien ordenó destruir todo el lugar para mantener en secreto esta parte de la historia. Giorgio Otranto, profesor de historia cristiana antigua, dice que las mujeres servían como sacerdotes en los primeros días y estaba bastante extendido. Las cartas papales, los escritos antiguos y las inscripciones de las bóvedas funerarias, como las de las catacumbas de Roma, prueban que las mujeres servían como sacerdotisas. Sin embargo, la iglesia decidió entonces que estaría prohibido y trató de eliminar toda evidencia de que esto alguna vez sucedió. Número 9. Ciudad subterránea de Nushabat. La ciudad subterránea de Nushabat era una metrópoli subterránea muy avanzada que se utilizó hace 1500 años. La ciudad subterránea tiene 3 pisos y una vez fue utilizada por los antiguos persas para buscar refugio en tiempos de guerra. La ciudad se extiende debajo de la ciudad, sobre el suelo con el mismo nombre, lo que puede resultar un poco confuso. A pesar de su inmensa escala y larga historia, nadie conocía este lugar hasta hace unos 10 años. Fue entonces cuando un hombre atravesó uno de los muros de la ciudad antigua mientras cavaba una zanja de aguas residuales. Los arqueólogos llegaron a mapear la enorme ciudad subterránea. Tiene unos 18 metros de profundidad. Hay túneles, cámaras, escaleras e incluso trampas explosivas. Esto ahora se considera una de las mayores maravillas de la ingeniería antigua. Era casi como un hotel con pasillos y habitaciones, con sus propias tuberías de agua, espacios de almacenamiento e incluso baños. Se cree que la construcción comenzó durante el Imperio Neopersa, en algún momento entre el 224 y el 651. La ciudad secreta probablemente comenzó como una serie de cámaras subterráneas para las mujeres, los niños y los ancianos para que pudieran esconderse cada vez que la ciudad fuera atacada. Pero a medida que estas cámaras crecieron y se instalaron tuberías de agua y conductos de aire, se convirtió en una ciudad real que era completamente sostenible. Es difícil decir cuándo se abandonó exactamente, pero es posible que se haya utilizado hasta el siglo XX. Algunas partes de la ciudad están abiertas a los turistas, así que puedes visitarlas tú mismo. Número 8. Castillo de Elmina. El pueblo de Elmina, ubicado en la costa de Ghana, guarda un oscuro secreto. El secreto se guarda dentro del castillo de Elmina, una enorme estructura construida durante la época medieval. De hecho, sigue siendo el edificio europeo más grande jamás construido en África tropical. Es un lugar pintoresco y parece un centro turístico al borde de una playa de arena, rodeada de palmeras tropicales. Pero no dejes que eso te engañe. El castillo de Elmina fue el último lugar donde miles de nativos africanos vieron su tierra natal antes de ser embarcados en barcos de esclavos para nunca regresar. La aterradora verdad es que Elmina y sus alrededores tenían alrededor de 30 fuertes de esclavos construidos a lo largo de la costa por europeos que llegaron a África subsahariana en el siglo XV para conseguir esclavos. Este era un lugar de tortura y muerte. Los portugueses, ingleses, suecos, holandeses e incluso daneses construyeron estos fuertes entre 1482 y 1786. El propósito original del castillo era ser un puesto de avanzada, un lugar donde los capitanes de los barcos
pudieran anclar sus barcos para un puerto seguro. Este fue una época de piratería y cuando los imperios europeos a menudo se atacaban entre sí en alta mar, la mejor defensa era esconderse cerca de una fortaleza que pudiera disparar a cualquier pirata potencial usando cañones. Al principio toda la región albergaba el comercio del oro. No fue hasta alrededor de 1637, después de que los holandeses conquistaron el castillo, que se utilizó como base para el comercio de esclavos. Los holandeses utilizaron este castillo como una especie de patio de carga para cargamentos humanos que luego enviaban a las Américas a través del Caribe. Unos 30.000 esclavos al año pasaban por el castillo de Elmina hasta 1814, cuando los holandeses abolieron el comercio. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. La civilización perdida de China. Hace 5.300 años antes de hoy, una misteriosa civilización apareció aparentemente de la nada en el este de China. Construyeron asentamientos muy avanzados para la época, grandes ciudades resplandecientes como nunca se habían visto en todo el mundo. La cultura Lianshu apareció por primera vez a lo largo de las orillas del delta del río Yangtze. Los investigadores creen que la ciudad más grande de todas fue la ciudad de Lianshu, construida durante la Edad de Piedra. Sus ruinas todavía están allí el día de hoy al lado del río, aunque han sido horriblemente erosionadas por el tiempo y el medio ambiente. Los arqueólogos han encontrado evidencia de avances tecnológicos extremos, inventos de agricultura y acuicultura y signos de una sociedad social compleja. De hecho, los investigadores han llamado a esta ciudad la Venecia neolítica del Oriente, porque algunas de sus características arquitectónicas parecen apoyar la ingeniería hidráulica. Cosas como canales, depósitos de agua y represas se usaban para mantener el crecimiento de los alimentos y el crecimiento de la población. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Durante unos 1000 años la cultura progresó con una velocidad milagrosa. Luego, hace unos 4300 años, la ciudad fue abandonada de la noche a la mañana y nadie sabe por qué. Por supuesto, hay teorías. El geólogo Christoph Spotty de la Universidad de Innsbruck dice que podía haber tenido algo que ver con una gran inundación. Se encontró una fina capa de arcilla preservada sobre las ruinas, lo que significa que la inundación pudo haber sido tan fuerte que la ciudad y su gente quedaron completamente enterrados en una gruesa capa de lodo. Número 6. Antigua pirámide ucraniana. Los arqueólogos descubrieron recientemente algo en Ucrania que es un poco increíble. Encontraron restos de una antigua pirámide que es anterior a las pirámides egipcias por al menos 300 años. Esta misteriosa pirámide fue encontrada cerca de la ciudad de Lugansk, en el este. Según el jefe de excavaciones, Viktor Klotko, esta es la primera evidencia de cualquier tipo de monumento piramidal de Europa del Este, y en realidad podía cambiar la comprensión actual de las estructuras sociales de esta parte de Europa y lo que pensábamos que sabíamos sobre el desarrollo de agricultores y pastores de ganado en sociedades complejas. Según la evidencia del sitio, la pirámide fue construida hace 5000 años durante la Edad de Bronce por un culto primitivo de adoradores del sol. La pirámide formaba parte de un complejo mayor, una especie de ciudad religiosa centrada en el culto al sol. Había templos, altares para sacrificios y casas para las personas que vivían cerca. Los arqueólogos incluso han encontrado tumbas de las víctimas de sacrificio. Lo que hizo que este culto en particular fuera tan horrible es que no simplemente cortaron la garganta de sus víctimas, sino que las quemaron vivas. No sabemos cuántas más de estas antiguas ciudades religiosas podían existir, pero teniendo en cuenta que este culto pagano estuvo en funcionamiento durante unos 2000 años, podía haber muchos de ellos. Es solo que todos han sido destruidos o sus ruinas están enterradas debajo de las calles de una ciudad moderna. Número 5. El arte erótico de Pompeya. Hay un secreto bastante inusual en la antigua ciudad romana de Pompeya que no mucha gente conoce. No es un edificio, ni un templo, ni una cueva misteriosa. El secreto es que, por alguna razón desconocida, hay una cantidad obscena de arte erótico esparcido por Pompeya. Una vez que empiezas a mirar alrededor, puedes ver que está en todas partes. Pompeya fue una ciudad romana construida a la sombra del gran monte Vesubio. Cuando entró en erupción en el año 79, cubrió la ciudad de cenizas calientes y mató a casi todo. Toda la ciudad, así como sus residentes muertos, quedaron atrapados en piedra. En el siglo XIX, los arqueólogos comenzaron a excavar Pompeya. Casi de inmediato comenzaron a encontrar ejemplos eróticos de obras de arte, parejas en plena cúpula, esculturas desnudas e imágenes de dioses con algunas partes del cuerpo bastante expuestas. Dado que este tipo de cosas se consideraban vergonzosas en el momento de los descubrimientos, la mayor parte se escondió bajo la alfombra y se ocultó al público en general. No fue hasta el año 2000 que finalmente se revelaron muchas de estas imágenes
imágenes y esculturas. De lo contrario, era demasiado escandaloso. Lo que los historiadores quieren saber ahora es por qué los romanos estaban tan obsesionados con lo erótico. Es casi como si la mitad de su obra de arte involucrara temas para adultos. Según la experta María Luisa Catoni, la respuesta no es tan complicada. Ella dice que la obsesión lasciva de Pompeya no se consideraba lasciva en el resto del mundo romano. Antes del cristianismo, este tipo de cosas eran normales. De hecho, la gente incluso celebraba el cuerpo desnudo y el erotismo en lugar de tratar de suprimirlo. Número 4. La excavación secreta de Jerusalén. Una de las excavaciones más extrañas de la historia fue la excavación secreta de Jerusalén. Todo comenzó en 1909 cuando el aristócrata británico Montagu Brownlow Parker reunió a un grupo de otros tipos de eruditos que no tenían ningún tipo de formación en arqueología. Fueron a Jerusalén en un momento en que el Imperio Otomano todavía controlaba la región. Lo que esperaban encontrar era la famosa Arca de la Alianza o el tesoro del rey Salomón de hace 3000 años. Parker pagó 500 libras esterlinas, lo que equivale a unos $80,000 en moneda actual, e hizo un trato secreto con los funcionarios otomanos para dividir el botín que encontrara. Primero llegaron al puerto palestino de Jaffa, pero se retrasaron un poco debido al brote de la peste. Finalmente llegaron a Jerusalén. Su intención era excavar la ladera del Monte del Templo, un lugar donde no se permiten excavaciones arqueológicas. Este es el lugar sagrado para los judíos, cristianos y musulmanes, pero ha sido administrado por la comunidad musulmana desde los días de las cruzadas. Durante casi 800 años nadie se le permitió entrar al Monte del Templo, pero estos aristócratas lograron sobornar para entrar, deshacerse de los guardias y cavar pasadizos debajo durante 9 días seguidos. Aún así no pudieron encontrar el Arca de la Alianza. Finalmente encontraron un lugar aún más sagrado, la cueva, llamada Mezquita de Omar, cerca de donde Mahoma supuestamente ascendió al cielo. Pero mientras excavaban crearon demasiado ruido y los lugareños fueron alertados de lo que estaba sucediendo. Una multitud se reunió y los extranjeros se vieron obligados a huir para salvar sus vidas. Eso concluyó su excavación. Hasta el día de hoy, todavía no sabemos si el arca está enterrada debajo del Monte del Templo. Número 3. Los rascacielos de Saná. Sanaa o Saná es la ciudad más grande de Yemen moderno y una de las capitales más altas del mundo, a una altura de 2.286 metros sobre el nivel del mar. Si bien la nueva ciudad podría ser una metrópolis moderna, la ciudad vieja de Saná es un sitio de patrimonio mundial por la UNESCO. Es famosa por sus imponentes rascacielos, edificios increíblemente altos que se construyeron hace miles de años en un momento en que la mayoría de las civilizaciones construían chozas y edificios de solo un piso de roca. Estas construcciones altísimas no se parecen a nada que se encuentre en otras partes del mundo. La UNESCO dice que lo más probable es que se construyeran a partir del siglo VIII, aunque la datación real ha resultado casi imposible. Debido a que las estructuras se construyeron con ladrillos de barro, han necesitado ser renovadas constantemente a medida que pasa el tiempo. Esto ha hecho que cualquier fecha real sea extremadamente difícil. Sin embargo, los textos medievales dicen que el gran palacio Gundam fue construido en el siglo III a.C. y tenía 20 pisos de altura. Eso significa que hace 2300 años la sede de los antiguos gobernantes de Yemen estaba literalmente en un rascacielos. Número 2. Barrio secreto debajo de Atenas. Se ha descubierto un barrio secreto debajo de la Acrópolis de Atena. Este misterioso vecindario se construyó mucho antes de que el Partenón se alzara sobre la colina de la Acrópolis. Lo más probable es que formara parte del asentamiento humano original que se convirtió en Atenas allá por el año 3500 a.C. Fue entonces cuando el asentamiento realmente comenzó a crecer, conviviendo desde talleres hasta casas e incluso cementerios. Esta zona comenzó a utilizarse como barrio residencial mucho más tarde, hacia el siglo VIII a.C. y hasta el siglo V a.C. En el siglo V sucedió algo drástico. El área fue pavimentada e integrada a la ciudad amurallada de Atenas. No sabemos qué pasó con las personas que vivían aquí, pero si se fueron pacíficamente o fueron forzadas a abandonar sus hogares. Cualquiera que sea el caso, toda su área fue literalmente cubierta y borrada. No muchos años después se construyeron encima el Partenón y los demás edificios grandiosos de la Acrópolis. Número 1. Ciudad antigua secreta de Siedra. La ciudad antigua de Siedra en Turquía se remonta al siglo III a.C. y aunque la ciudad se mantuvo viva hasta el siglo XIII, su momento más glorioso llegó alrededor del año 200 después de Cristo, cuando se levantaron murallas a su alrededor. Tenía agua limpia, templos antiguos, grandes talleres e incluso una cueva misteriosa donde los cristianos realizaban bautismos en los primeros días de la religión. Incluso después de todos estos años, muchos de los edificios originales aún sobreviven. Muchos ejemplos de arquitectura antigua romana y bizantina han sobrevivido a los siglos gracias
gracias a técnicas de construcción expertas por parte de los residentes. Pero lo que es aún más intrigante es que hay una ciudad aún más antigua escondida debajo de esta. En 2020, los arqueólogos descubrieron cerámicas que datan del siglo IX a.C. Esta es la Edad de Hierro. Estos artefactos sugieren que había una ciudad aquí incluso antes de que llegaran los romanos y la pavimentaran. Gracias por ver el video. ¿Qué ciudad misteriosa del mundo antiguo te fascina más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.